Buenas tardes, soy Enrique Fanjul, socio Iberglobal, director del campus Iberglobal. Iniciamos hoy el segundo webinario de los que hemos programado en este ciclo de conferencias entre el Club de Exportadores e Iberglobal para, digamos, los actuales momentos difíciles del COVID-19, un ciclo de webinarios con los cuales queremos contribuir a paliar en alguna medida los efectos que está teniendo la actual pandemia, el confinamiento, con una actividad que pensamos que puede ser de utilidad para muchas personas. Tenemos hoy con nosotros en este segundo webinario a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, ha sido socio fundador de ACE International Consultants, una empresa de consultoría especializada en el tema multilateral y que ha adquirido una enorme experiencia durante varias décadas realizando proyectos de asistencia técnica y de consultoría. Antonio Bonet es también técnico comercial y economista del Estado, ha sido consejero comercial en Pekín y él nos va a hablar hoy de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, contexto y perspectivas. Cuando quieras, Antonio, por tanto, puedes empezar. Buenas tardes. Gracias, Enrique, por la presentación. Bueno, esto ya os ha comentado Enrique que esta iniciativa conjunta del Club de Exportadores y de Iberglobal, que es también empresa socio del club, la hemos puesto en marcha pues, con ocasión de la coronacrisis, esta que tenemos ahora en marcha. Una muy breve presentación del club de exportadores. Es una organización empresarial sin ánimo de lucro, creada hace 23 años, que se dedica únicamente a temas de internacionalización. Los socios son empresas pequeñas, grandes, medianas, de distintos sectores, pues hay desde farmacéuticas, constructoras, bancos, bufetes de abogados, ingenierías eléctricas, en fin, de multitud de sectores y de diferentes tamaños, ¿no? Los socios del club representan aproximadamente el 40% del stock de inversión española al exterior. Como decía, únicamente nos dedicamos a temas de internacionalización. En concreto, 3 tipos de actividades. Una actividad de realización de estudios, de crear opinión sobre diferentes temas pues, financieros, fiscales, regulatorios, de cualquier cosa que afecta a la internacionalización. Y estos estudios nos sirven para hacer propuestas a las distintas administraciones, a los gobiernos, al Parlamento, y difundir, ¿no?, en la opinión pública. En segundo lugar, actividades de networking, en donde lo que hacemos son encuentros, intentamos que sean reducidos, de socios entre sí y con autoridades o con españolas, extranjeras, para que pueda haber un intercambio de ideas, de opiniones. Y en tercer lugar, lo que hacemos es difundir información sobre diferentes cuestiones que nos llegan relativas a temas de internacionalización. Y con esta breve presentación vamos a empezar con el webinario. Decía Enrique, la idea es que tenga una media hora de duración y después tendremos unos minutos para preguntas, comentarios que le haremos a través del chat, ¿no? Somos muchos los que nos hemos conectado hoy
a este webinario, con lo cual la única forma de que sea un poquito ordenado es a través del chat, ¿no? Bueno, ¿en qué va a consistir esta presentación? Bueno, básicamente de lo que voy a hablar es de qué es la guerra comercial, Estados Unidos-China, es decir, pues una serie de datos y cómo se ha manifestado, cómo se ha materializado esta guerra comercial. En segundo lugar, voy a hablar del porqué de la guerra, es decir, qué es lo que ha originado, qué es lo que ha causado esta guerra comercial, para lo cual es importantísimo entender el contexto, ¿no?, en el cual se ha producido esta situación, ¿no? El contexto, por una parte, China, por otra parte, Estados Unidos, y por otra, un tema que hay subyacente, que es la supremacía económica mundial, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Quién está detrás de esto? Y por último, sacaré unas conclusiones sobre el futuro de la guerra. En fin, estamos hablando de qué es lo que puede pasar. Nadie tiene una varita mágica para adivinar el futuro, pero sí hay una serie de temas que pueden ser indicativos de lo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Cifras, es decir, primero comercio exterior bilateral, ¿no? Veis en el gráfico en líneas rojas, barras rojas, lo que es la exportación desde China a Estados Unidos, y en azul lo que es la exportación de Estados Unidos a China. Y lo que veis es que las cifras son verdaderamente apabullantes a favor de China en lo que se refiere a la balanza comercial. Las exportaciones chinas han continuado aumentando bastante en estos últimos años. La balanza comercial ha ido creciendo, siendo cada vez más desfavorable a Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ambas economías están cada vez más interconectadas, no solo por flujos de comercio y además por otro tipo de flujo, pues, de inversiones, de intercambios, pero sin embargo, lo que han venido diciendo los dirigentes, sobre todo norteamericanos, es que no es bueno que estén tan interconectados, por lo cual aquí hay una paradoja de cada vez más, pero en el fondo nadie lo quiere, por lo menos los americanos no lo quieren. Bueno, ¿en qué ha consistido la guerra comercial? Básicamente, en lo que ha consistido es en la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos. En julio del 2018, aranceles a productos chinos por valor de 34.000 millones. Inmediatamente China responde con medidas retaliatorias. En agosto del 2018 ocurre nuevamente lo mismo. En septiembre del 2018, nuevamente más aranceles a importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares. China responde con 60.000, esta vez menos. Hay que tener en cuenta que el valor de las exportaciones de Estados Unidos a China es muy inferior a las de China a Estados Unidos en julio del 2019. Es decir, un total afectan a productos chinos vendidos en Estados Unidos por importe de 550.000 millones y a productos norteamericanos vendidos en China por importe de 185.000 millones. Bueno, ¿qué consecuencias tiene para el mundo? Básicamente hay efectos, lo que llamamos los economistas, de desviación de comercio. Es decir, lo que se produce es que hay un descenso de exportaciones de productos agrícolas, por ejemplo, de Estados Unidos o de Brasil hacia China, porque está comprando en Estados Unidos. Al exportar menos China a Estados Unidos, lo que se provoca es un aumento. Las empresas chinas buscan nuevos mercados, con lo cual un aumento de exportaciones de China a Estados Unidos, es decir, una desviación de comercio, flujos de comercio que naturalmente iban en una dirección, por cuestiones artificiales, como en este caso es una subida de aranceles, encuentran otros destinos o directamente no se exportan. Un segundo efecto es el aumento de la incertidumbre económica global. Esto se ha traducido en un descenso. En 2019 el comercio mundial decreció, y en una ralentización del crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial. Hay situaciones de incertidumbre, las empresas
dejan de invertir, ralentizan sus inversiones y esto provoca además un menor crecimiento en todo el mundo, como hemos visto que ha ocurrido en el 2019 y en el 2018. Y en tercer lugar, otro fenómeno también importante es una disrupción de las cadenas globales. ¿Qué ocurre? Que la nueva globalización, esta globalización a la que hemos asistido en los últimos años, lo que provoca, lo que significa es que partes de los procesos productivos se desplazan a otros países en donde es más eficiente o más barato producir, con lo cual aumenta el comercio intraindustrial, por decirlo de alguna manera, o de insumos que van de un país a otro. Un ejemplo claro de lo que ha ocurrido ahora, lo hemos leído todos en la prensa, es con el sector automóvil en Corea, en donde, bueno, pues ha habido empresas coreanas han parado, han tenido que parar o ralentizar parte de la producción porque no recibían suficientes insumos de China para esto. Bueno, en enero, este enero pasado, hay un anuncio del gobierno norteamericano diciendo que han alcanzado un acuerdo para que China compre 200 billones americanos de dólares de productos chinos. Entonces, esto es lo que se ha interpretado como una ralentización o como el fin de las hostilidades o como posiblemente el inicio del fin de la guerra comercial. ¿En dónde estamos? Es decir, ¿es un cese de hostilidades o es definitivamente el cese de la guerra? Esto es lo que vamos a analizar y lo que vamos a ver como las conclusiones a las que vamos a llegar después de esta charla, ¿no? Vamos a ver el contexto, es decir, cuáles son las circunstancias, en dónde se ha producido esta guerra. Y aquí es muy importante ver especialmente la evolución de China. ¿Qué es lo que ha pasado en China? En los años 80 inicia China su apertura al exterior y tiene básicamente tres componentes. Es decir, por una parte hay una mano de obra muy barata, hay un tránsito de economía centralizada a economía de mercado, las reformas que introduce Deng Xiaoping en los años 80 van en este sentido, se liberaliza parte de la inversión extranjera, con lo cual hay un gran flujo de inversión extranjera que va a China, que se convierte en una base manufacturera para la exportación. En el 2001, esto es un acontecimiento muy relevante, China ingresa en la Organización Mundial de Comercio. Fueron unas negociaciones muy lentas, muy complejas, duraron más de 10 años las negociaciones y es un hito muy importante porque China accede a la Organización Mundial del Comercio, a la OMC, con estatus de país en vías de desarrollo. La Organización Mundial del Comercio permite que una serie de países que están en vías de desarrollo tengan una serie de ventajas, no tengan la obligación de imponer, o de aplicar liberalizaciones de sus mercados interiores tan profundas o tan amplias como las que tienen que realizar los países desarrollados. Entonces, bueno, aunque ya se sabía que China era una potencia económica importante, pues si fuera simplemente por el tamaño de su mercado y de su población, los países occidentales acuerdan conceder este estatus a China básicamente por dos razones, ¿no? Consideran que el proceso natural de un país que se integra en la economía mundial, China, recordemos que había estado en la época maoísta completamente cerrada, aislada del mundo, entonces un proceso de integración en la economía mundial y un aumento del Producto Interior Bruto o el Producto Nacional Bruto per cápita conducirían inevitablemente a una transición a la democracia. Estas son las hipótesis, lo que pensaban los países occidentales que iba a ocurrir con el ingreso de China, con lo cual la idea es decir, bueno, pues vamos a facilitarlo, vamos a hacer que entre China para conseguir que haya una transición a la democracia. En el siglo XXI, en fin, bueno, en el 2001 ya estábamos en el siglo XXI, pero bueno, ¿qué ocurre? Que China se convierte en una superpotencia, claramente. Y esto, la evidencia, lo que ocurre en este
En este, perdón, la interrupción del teléfono, no tenía el teléfono desconectado. Bueno, lo que ocurre es que al convertirse en una superpotencia empieza a haber bastantes críticas de países occidentales, especialmente de Estados Unidos, diciendo, oiga, China no se está jugando limpio, están utilizando las normas de la OMC y otras normas internacionales en su propia ventaja, pero no su juego. ¿Y en base a qué? Pues todo tipo de argumentos. Por ejemplo, manipulación del tipo de cambio. Es decir, se criticaba que China tenía un tipo de cambio, el renminbi estaba devaluado artificialmente para favorecer sus exportaciones y hacer que fueran más atractivas y que crecieran sus exportaciones. Además de transferencia obligatoria de tecnología a empresas extranjeras que invertían en China. Caso respecto a la propiedad intelectual, subvenciones ocultas. Se crean en China muchas empresas nuevas, en sectores nuevos, que tienen, muchas de ellas públicas, que tienen muchos apoyos ocultos, entre comillas, pues en temas de créditos, de subvenciones, etcétera, etcétera, y esas empresas exportan, con lo cual se están saltando un poco, se les acusa, ¿no?, de estarse saltando un poco las normas de la OMC. No abre su mercado totalmente, hay sectores como el de servicios financieros o, por ejemplo, las empresas tecnológicas, pues Facebook, Google, etcétera, etcétera, que tienen el acceso limitado. Hay también, se acusa a China de una expansión muy agresiva en África y en Latinoamérica, buscando inputs que son necesarios para la industria china. Luego, a pesar de que hay empresas públicas, state-owned enterprises, hay también muchas empresas privadas. El gobierno chino lo que dice es que son privadas y que ellas funcionan con sus propios criterios y sus propias estrategias. La crítica que se le hace desde Estados Unidos y desde otros países es, sí, de acuerdo, son empresas privadas, pero están sometidas a un control indirecto del Partido Comunista y, de hecho, hay muchas empresas cotizadas incluso en donde hay representantes del partido en los consejos de administración, ¿no? Y todo esto conlleva o provoca un fuerte y creciente déficit de Estados Unidos y de la Unión Europea con China. Bueno, en la época ya más reciente, con la presidencia de Xi Jinping, se establecen una serie de políticas en China que hace pensar a países occidentales que lo que hay es un claro objetivo de conseguir el liderazgo económico mundial. ¿Y en base a qué se piensa esto? Bueno, pues varias políticas chinas, por ejemplo, la política Made in China 2025. Esta es una política en donde lo que se pretende o lo que pretende el gobierno chino es conseguir el liderazgo tecnológico en 10 sectores clave del futuro. Pues, por ejemplo, en temas de robótica, de inteligencia artificial, en fin, 10 sectores. Hay también mucha inversión extranjera de China en la Unión Europea y en Estados Unidos. Un dato, una cifra que es relevante o que es interesante a efectos de ilustrar. Inversión extranjera de Estados Unidos en China durante el decenio 2009-2018 fue aproximadamente 18.000 millones de dólares al año. Más o menos igual, hombre, con altibajos, pero una cifra relativamente. Sin embargo, la inversión extranjera china en Estados Unidos crece exponencialmente de 3.000 millones de dólares en 2009 a 46.000 millones de dólares en el 2016. Es cierto que luego cae un poco en el 17 y en el 18, pero la tendencia es muy apabullante desde el punto de vista de que hay un gran flujo de capital chino que sale fuera a Estados Unidos y a otros países. Y además se pone en marcha el gobierno chino lo que hemos llamado la nueva ruta del One Belt, One Road, ¿no? Es una política que consiste en facilitar las comunicaciones, tanto comunicaciones en infraestructuras, transportes, puentes, carreteras, puertos, etcétera, etcétera, como las comunicaciones virtuales, telecomunicaciones. En países de todo el mundo, lo que sería una nueva ruta de la seda. Esto sería con
inversión, vamos, financiado fundamentalmente por el gobierno chino y, según diversos estudios, institutos de investigación, think tanks, con un objetivo de aumentar la influencia de China geoestratégica y geopolítica en el mundo y garantizar un abastecimiento de materias primas y de mercados para China. Inversiones que están haciendo, que se enmarcan dentro de la nueva ruta de la seda. Está, por ejemplo, pues, la adquisición del puerto del Pireo en Grecia, ¿no? Que es una de las principales rutas de entrada en la Unión Europea. Bueno, esto es China, es decir, pasa de ser una economía cerrada a una economía abierta, entrar en la OMC y a que haya críticas o constatación de que se está convirtiendo, que se ha convertido en una superpotencia económica mundial. Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué están con esta guerra comercial? Bueno, Estados Unidos, no nos olvidemos que fue el que lideró y el que puso en marcha digamos, el sistema multilateral que tenemos hoy en día vigente. Es decir, un sistema, es decir, es el impulsor y el creador del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del antiguo GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, que básicamente es un sistema de reglas multilaterales en donde pues, todo el mundo tiene que aceptar las reglas y se juega de acuerdo con una normativa aceptada unánimemente por todos. Bueno, lo que se ve, y esto es desde la Segunda Guerra Mundial, lo que se está viendo es que poco a poco Estados Unidos ha ido primero flirteando con el mercantilismo, dejando un poquito de lado el tema de reglas multilaterales y pasando al mercantilismo. Por ejemplo, en los años 80, Estados Unidos establece, lo recordarán todos ustedes, el tema de decir, oiga, Estados Unidos está importando miles de millones de dólares en automóviles, vamos a restringir la importación de automóviles, con lo cual de Japón especialmente, pero también de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, es decir, afectaba de hecho a un 12% de la importación norteamericana. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que fabricantes japoneses y fabricantes europeos empiezan a instalar fábricas en Estados Unidos, con lo cual, de alguna manera, la interpretación que hay en Estados Unidos, oye, pues esto ha funcionado, hemos conseguido dejar de importar o dejar de importar tanto y que haya producción dentro de Estados Unidos. En los años 90 el punto de mira ya pasa a ser no tanto la importación en Estados Unidos, sino la importación de otros países. Oiga, cómpreme usted más productos americanos. Es decir, una forma también de mercantilismo, ¿no? Y un ejemplo también es el caso japonés, en donde bueno, pues se llega a un acuerdo entre el gobierno norteamericano y el gobierno japonés para que Japón aumente las compras de semiconductores fabricados en Estados Unidos. De hecho, el acuerdo preveía que un 20% de las importaciones de este tipo de productos japonesa procederían de Estados Unidos. En la práctica esto fracasó. ¿Por qué? Porque el gobierno japonés no podía controlar, no tenía los mecanismos y las herramientas legales para poder controlar qué compraban y qué importaban qué componentes utilizaban las empresas japonesas. Pero nuevamente avanza, ¿no? el mercantilismo. Y luego llegamos pues, a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en donde ya, pues bueno, pues claramente ya sabemos todos qué es lo que ha pasado y es lo que estamos viendo, ¿no? Y aquí America First, es decir, la política de esto, y hay como dos fases, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por una parte están temas estrictamente comerciales, en donde Estados Unidos lo que dice es estamos importando demasiados productos extranjeros, por ejemplo, acero y aluminio, en este caso de Brasil, de Rusia, de la Unión Europea, con lo cual lo que hago es subo los aranceles. Y el objetivo es limitar o reducir el déficit comercial en ciertos productos y con ciertos países, ¿no? Eso es el principio, ¿no? De lo que es todo el tema del aumento del proteccionismo en Estados Unidos. Pero hay también otra serie de medidas económicas que está adoptando la administración Trump que son también significativas.
Por ejemplo, el tema de Airbus y Boeing. Es decir, bueno, como saben ustedes, la Organización Mundial del Comercio, bueno, Estados Unidos pone una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio de que la Unión Europea está subvencionando ilegalmente a Airbus, lo cual favorece o lo cual posibilita que Airbus pueda exportar aviones a Estados Unidos y a otros países. Después de 13 años, en fin, que es una barbaridad, pero bueno, 13 años de procedimientos judiciales dentro de la Organización Mundial de Comercio, Airbus es declarado, bueno, o la Unión Europea es declarada culpable, lo cual permite legalmente a Estados Unidos imponer aranceles a productos de la Unión Europea por valor equivalente a lo que había provocado la Unión Europea con sus subvenciones. Pero al mismo tiempo, y durante todos estos años, la Unión Europea puso también una denuncia ante la OMC de que el gobierno norteamericano estaba subvencionando ilegalmente o estaba concediendo ayudas ilegales a Boeing. Y lo que parece ser es que en las próximas semanas, bueno, con lo del coronavirus, ¿no? Pero que lo que estaba previsto es que antes de verano saliera un dictamen de la OMC diciendo que efectivamente eso es así, es decir, Estados Unidos ha concedido ayudas ilegales. Con lo cual, la postura razonable para alguien que quiere defender pues, la libertad de los mercados internacionales, etcétera, etcétera, hubiera sido decir, oiga, vamos a esperar a que salga el dictamen contra Boeing, que todo el mundo decía que iba a salir, antes de ponernos a hacer aranceles, a fijar aranceles sobre productos europeos. Estados Unidos, la administración Trump directamente decidió, no me importa, yo pongo mis aranceles y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero no solamente en temas comerciales. Por ejemplo, el tema de la tasa Google. Es decir, Estados Unidos está ejerciendo, utilizando los aranceles, políticas muy activas de lo que ellos consideran que es defensa de sus intereses nacionales y empresariales. El tema de la tasa Google, por ejemplo, bueno, pues Estados Unidos ha amenazado y parece que en el caso de Francia, por ejemplo, dieron marcha atrás con nuevos aranceles como se pusieran en marcha mecanismos como estos que iban a perjudicar a las empresas norteamericanas. Bueno, llegamos a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En fin, las declaraciones de Trump son de todos conocidas, no vamos a esto. ¿Por qué esta guerra comercial? Básicamente, Estados Unidos o la administración americana lo que dice, mire, ya estamos cansados de que China no cumpla con el espíritu de los acuerdos internacionales, que se salte a la torera algunas normas, que haya opacidad, que haya la lista que hemos visto antes de temas de esto. Con lo cual, la idea, lo que hace la administración Trump es decir, bueno, pues vamos a empezar a poner aranceles a montones de productos procedentes de China, con idea de, es decir, es un tipo de acuerdo comercial nuevo en donde el objetivo no es abrir mercados bilateralmente o multilateralmente, sino es llegar a acuerdos comerciales que permitan medir los resultados. Es decir, si mi déficit hoy con China son 450.000 millones de dólares o tengo la cifra que sea, tenemos que conseguir un acuerdo comercial que reduzca este déficit de 450.000 a una cifra. Es decir, lo que llaman los americanos result-based system. Y en enero es cuando nos encontramos con lo que se ha venido a llamar el cese de las hostilidades. Bueno, vamos a ver cuál es la última parte de la evidencia, ¿no? Del contexto. Y es, bueno, China se ha convertido en una superpotencia. En términos de Producto Interior Bruto, China es, bueno, la Unión Europea es el mayor Producto Interior Bruto de todo el mundo, seguido de Estados Unidos y China. Pero la organización, el Fondo Monetario Internacional ya está haciendo previsiones de que en el año 2030, más o menos, China, el Producto Interior Bruto chino puede incluso sobrepasar al de Estados Unidos. Si lo vemos en términos de comercio, China en los años 80 no era prácticamente nadie en temas de comercio mundial, hoy es el primer exportador mundial de bienes. El segundo, en la Unión Europea, tercero, Estados Unidos.
Es cierto que si hablamos de servicios, el primer exportador mundial es la Unión Europea, pero en bienes y toda la guerra comercial sobre lo que trata es sobre bienes, no sobre servicios, es China. Y además las empresas chinas y China están teniendo una política muy activa, ¿no? de aumentar el tamaño, la presencia, la potencia de sus empresas. Aproximadamente el 10% de la inversión extranjera mundial, es decir, de la inversión directa que llega al mundo, sale de China. Hay 4 empresas chinas entre las 10 mayores del mundo en capitalización bursátil. Hay casi 50 multinacionales chinas entre las 150 mayores multinacionales del mundo. Hay más de 100 unicornios. Los unicornios son empresas que no cotizan aún en bolsa, pero que tienen un valor superior a los 1.000 millones de dólares. Es decir, hay toda una serie de datos que lo que están diciendo es, bueno, China se ha convertido verdaderamente en una superpotencia mundial. No es simplemente que pensemos que haya pues políticas del gobierno chino que lleven a esto, sino que... ¿Y cuál ha sido la reacción de Estados Unidos ante esta supremacía económica mundial? Es decir, ya no estamos hablando solo de guerra comercial, de guerra arancelaria. Bueno, pues en primer lugar, temas, por ejemplo, de tecnologías sensibles. Es decir, es de todos conocido que Estados Unidos impone restricciones a empresas norteamericanas para que exporten componentes a la empresa china ZTE, que es un fabricante de equipos de telefonía. Hay una normativa de inversiones extranjeras bastante más restrictiva ahora en Estados Unidos de la que había antes. Se cierra el mercado a Huawei, es decir, el tema de 5G, no solo en Estados Unidos, sino que se intenta también, Estados Unidos está intentando también que cierren el mercado para 5G a tecnología china en otros muchos países. Se han restringido y están limitando los acuerdos, los intercambios científicos. Piensen que visados para científicos chinos o estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, es decir, se han concedido, Estados Unidos ha concedido en todos estos últimos años, ha habido 2,5 millones de estudiantes chinos que han ido a estudiar a Estados Unidos estas disciplinas. Hay casos que están siendo investigados por el FBI, como por ejemplo el famoso que ha salido en toda la prensa del doctor Lieber, que es un catedrático de Harvard. Bueno, es decir, la reacción de Estados Unidos es no simplemente un tema comercial, es decir, de déficit comercial, sino que hay otros temas que también hay. Bueno, y llegamos entonces a bueno, el fin de hostilidades, o lo que se ha llamado el fin de hostilidades, es decir, el acuerdo alcanzado en enero de este año. ¿Supone esto el fin de la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Bueno, aquí hay varios temas, es decir, que analizar. Por una parte, el tema es factible desde un punto de vista empresarial, económico, lo que llaman el decoupling, es decir, la separación entre las economías de Estados Unidos y de China y del resto del mundo, habida cuenta de los temas de las cadenas globales de valor, el aumento de la inversión extranjera, es decir, han aumentado enormemente los intercambios comerciales, financieros, de inversiones entre los distintos países. ¿Va a ser posible? ¿No va a ser posible? ¿Qué va a pasar con otros terceros, como la Unión Europea? Y aquí tendríamos que ver distintos factores. Hay, por una parte, factores endógenos a Estados Unidos y factores exógenos. ¿Se trata de una guerra comercial o es en realidad una guerra por la supremacía económica? Y a esto es a lo que vamos a intentar responder en estos últimos 3 minutos. Bueno, factores internos. Las elecciones, es decir, en noviembre de este año hay elecciones. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, es posible que gane Trump, no se sabe, lo sabremos entonces, pero bueno, las encuestas parece que vaticinan una nueva victoria de Trump en las elecciones. Y ya sabemos las políticas que ha aplicado Trump en estos últimos años. En el fondo, como hemos visto antes, es decir, no es solo Estados Unidos, no está solo aplicando una guerra
comercial con China. Es decir, un tema de decir, no quiero reducir el enorme déficit comercial, sino que es que se están adoptando medidas y se han adoptado medidas para intentar limitar lo que sería la supremacía económica global de China. Pero además hay muchos think tanks en Estados Unidos y muchos políticos republicanos próximos a Trump que lo que están diciendo es que en el fondo lo que está en juego no es solamente la supremacía económica mundial, sino que también el sistema político, es decir, el estado del bienestar, aunque el estado del bienestar en Estados Unidos no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros, ¿no? Pero afecta a temas de derechos, de libertades, es decir, es una batalla geopolítica de mucho más alcance que puramente comercial. Y hay también factores exógenos como la tecnología, es decir, los cambios sustanciales en la tecnología que ha habido, que se están produciendo, están provocando cambios estructurales en las economías muy importantes. Por ejemplo, el aumento de la importancia del comercio de servicios, tecnologías como la impresión 3D que permite fabricar in situ, casi mano de obra, la prestación de servicios presenciales que antes solo se podían prestar, en remoto, que antes solo se podían prestar de forma presencial. Es también importante el tema del cambio de actitud, es decir, la Unión Europea se ha mantenido hasta ahora más o menos al margen, intentando guardar distancias entre China y Estados Unidos, pero empieza a haber cada vez más voces en Europa, en la Unión Europea, tanto de think tanks como de gobiernos, que están empezando a decir, oiga, esto puede ser también una amenaza para Europa, y de hecho, la prueba de ello es que ya se están empezando a tomar medidas como la reciente que ha aprobado la Unión Europea sobre el tema de control y de screening de inversiones extranjeras, que no citan a China en concreto, pero que todo el mundo sabe que al final lo que se está viendo es inversiones chinas en sectores estratégicos o en tecnologías estratégicas de empresas europeas. Y lo que tenemos ahora, es decir, la coronacrisis. La coronacrisis, entre otras cuestiones, lo que va a provocar es una aceleración del decaimiento, de las rupturas de las cadenas de valor. En la medida en que se rompan o que decaiga la importancia de las cadenas de valor, al final lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir es que ya no va a ser mucho más fácil hacer el decoupling, es decir, la separación de los intercambios y las interlinks económicos, financieros, de todo tipo que hay entre Estados Unidos y China, por una parte, pero la Unión Europea y China por otra. Con lo cual, es decir, el futuro siempre es incierto, ¿no? Pero lo que creo es que no estamos ante el fin de la guerra comercial, puede adoptar otras formas, pero al final vamos a continuar, una vez que pase la coronacrisis, pues por situaciones todavía de aumento del proteccionismo, aumento de la incertidumbre económica mundial, en fin, con las consecuencias que se han tenido en estos dos últimos años en Europa y en la economía mundial. Y yo creo que con esto termino la presentación y lo que estoy es pues, abierto a comentarios, a preguntas, a lo que quieran ustedes, que lo vamos a hacer a través del chat. Voy a desconectar la pantalla, vamos para que no se vea la presentación y vamos a ver aquí preguntas por el chat. No estoy consiguiendo. Bueno, una pregunta. En varios sitios he estado escuchando que debido a la crisis del coronavirus habrá una tendencia hacia lo local versus hacia lo global. Yo creo que no es el coronavirus lo que va a hacer es acelerar esta tendencia. Es una tendencia que ya viene de antes y en donde ha habido cambios importantes, bueno, pues de ruptura de las cadenas de valor, de reshoring, es decir, hay empresas que están llevándose a casa o más cerca de sus países parte de los procesos de producción. El coronavirus, una crisis, lo que va a provocar es acelerar esta tendencia. Otra pregunta, ¿qué papel juega la Unión Europea
en esta lucha como convidado de piedra. Bueno, la verdad es que la Unión Europea tiene una tarea muy importante por delante, muy difícil. Todos los líderes europeos de todos los países están de acuerdo y hay consenso en que un sistema de reglas internacionales es importante para el futuro económico y para la prosperidad económica del mundo. La Unión Europea lo está defendiendo, acabar con el proteccionismo. Los resultados que ha habido en todos estos 50, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial han sido brillantes para todo el mundo, aunque haya habido perdedores, obviamente. Y la Unión Europea lo que está diciendo es, bueno, vamos a retomar un sistema multilateral de reglas. Pero eso no es fácil. Estados Unidos, por una parte, no parece que tenga mucho interés en revivir esto, y no es fácil lo que tiene que hacer la Unión Europea para revivir, ¿no?, un sistema o tratar de crear un nuevo sistema de reglas multilaterales. No es fácil. Una reflexión, vamos a ver, un gravísimo problema para Estados Unidos. El petróleo se está empezando a pagar en otras monedas y Rusia sabe que así hunde a Estados Unidos y Rusia y China saben que hunden a Estados Unidos. Efectivamente, eso es cierto, pero no nos olvidemos que no recuerdo la cifra de memoria, pero algo así como el 80-85% del total de todas las transacciones económicas extranjeras, es decir, interfronteras que hay en el mundo, tienen lugar en dólares. Y sustituir una moneda de reserva, como el dólar, no es fácil. Y eso lleva años. El euro, que llevamos muchos años con el euro, no ha conseguido sustituir todavía al dólar. O no era ese el objetivo, pero el porcentaje de transacciones internacionales, comerciales, financieras, de inversión de todo tipo, que se hacen en euros, es muy pequeño. ¿Va a conseguir China con su moneda o Rusia con su moneda que sean una alternativa al dólar? Bueno, lo están intentando. Hay acuerdos y hay convenios entre China y otros países para que los pagos se hagan en moneda china, pero pueden pasar años antes de que eso se pueda conseguir, si se consigue. El 30% de las exportaciones australianas van a parar a China. ¿Cree usted que los países del Pacífico Oceanía están cayendo bajo la órbita de China? Bueno, yo no soy un experto en economía australiana. De hecho, China es el primer exportador mundial y tiene una enorme necesidad de importar materias primas que no produce, desde petróleo hasta montones de minerales, productos alimenticios, soja, carne, con lo cual, bueno, a medida que ha ido creciendo la economía china, ha ido necesitando más insumos, por lo cual ha ido aumentando más su importación. Por otra parte, lo cual es lógico que un mayor porcentaje o una mayor proporción de las exportaciones de países como Australia o como Brasil, en fin, o como otros países que tienen un componente importante de exportación de materias primas, vaya hacia China. Eso es lógico, ¿no? ¿Crees que Estados Unidos aplicará sanciones a China, como por ejemplo para componentes de Apple que antes se fabricaban en USA y ahora en China, como consecuencia del coronavirus? Bueno, la verdad es que no lo sé. Es decir, parte de la polémica interna que hay en Estados Unidos es si esos aranceles que ha impuesto Estados Unidos a montones de productos chinos, en el fondo lo que están haciendo es perjudicar a las propias empresas americanas, que lo que hacen es que se llevan parte del proceso de fabricación a China, pero que luego vuelve el producto a Estados Unidos para ser consumido ahí localmente. Y es un debate que hay en Estados Unidos y hay empresas norteamericanas que han quejado y que están diciendo, oiga, esto no es bueno para los consumidores, aumenta los precios, no es bueno para las empresas americanas, pero en fin, es un debate que no hay solución. Es decir, las
si se acaba la guerra comercial o hay un cese de hostilidades, bueno, por ahí puede haber una salida, pero no parece que sea. Otra pregunta, ¿es una alternativa para España alejarse de ese conflicto chino-USA y ver alternativas como Rusia, India, Brasil? Bueno, yo creo que España lo que tiene que hacer es estar con la Unión Europea. Es decir, somos socios de la Unión Europea. Legalmente, además, hay muchas competencias que hemos cedido, igual que el resto de los países de la Unión Europea, a Bruselas. Por ejemplo, todo el tema de negociaciones comerciales es competencia de la Comisión Europea. Es cierto que el Consejo de Ministros, el Consejo, es decir, los países de la Unión Europea dan instrucciones, pero la competencia es de la Unión Europea y nosotros lo que tenemos que hacer es alinearnos con nuestros socios, es decir, somos parte de la Unión Europea. No tiene ningún sentido que intentemos hacer la guerra, entre comillas, por nuestra cuenta. ¿Debe la Unión Europea empezar a vetar inversiones chinas en sectores estratégicos? ¿Qué papel jugará Rusia a medio plazo en esta guerra? ¿Debe la Unión Europea acercarse a Rusia? Bueno, el tema de vetar inversiones chinas o de otro país, Rusia, en fin, pero vamos, ahí al final quien tiene fondos y quien está invirtiendo es China más que Rusia. Es un tema obviamente delicado, es decir, hay economistas, hay institutos de estudios, hay gobiernos que están teniendo una política mucho más defensiva, en el sentido de decir, oiga, hay que proteger más, vamos a evitar, ¿no?, que entren países que, aunque sean empresas privadas, pueden estar controladas, o de hecho hay indicios razonables para pensar que es el gobierno chino el que las está dirigiendo, y hay otros países de la Unión Europea que lo que están diciendo es no, en fin, siempre y cuando sean empresas privadas, vamos a dejar que inviertan y que hagan sus temas. Es una cuestión polémica, se está discutiendo, tiene que haber un debate importante en la Unión Europea sobre el tema. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea ya ha sacado una normativa para revisar inversiones extranjeras que vengan a la Unión Europea a revisar y eventualmente impedir que se materialicen algunas de ellas, con lo cual ya se está en marcha en este proceso. Otra pregunta, yo creo que esta y una más como mucho, porque ya nos estamos acercando a una hora de duración y la idea, como os comentaba antes Enrique, es que durará en total 3/4 de hora, media hora de presentación y unos 10-15 de preguntas, ¿no? ¿Qué opinas sobre la creación del nuevo Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras y sobre la política de inversión de China en África y en Latinoamérica? ¿Es juego limpio? Bueno, vamos a ver, Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras es una iniciativa que ha liderado China, a la cual sería, pues bueno, pues algo así como equivalente al Banco Asiático de Desarrollo o al Banco Africano de Desarrollo, pero en este caso centrado en infraestructuras. Igual que ocurre con otros bancos multilaterales, bueno, en otros bancos multilaterales la iniciativa fue de muchos países, en este caso la iniciativa es de China, la sede del banco está en China y es China quien ha ido invitando a países para que se incorporen al accionariado, en fin, a los órganos, ¿no?, del banco. Y hay muchos países occidentales que han dicho que no se quieren incorporar al banco. Es posible que este Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras se quiera utilizar para financiar una parte importante de las grandes inversiones de miles de millones de dólares o de euros que se van a realizar en el marco de la nueva Ruta de la Seda, proyectos específicos, ¿no?, del marco de la Ruta de la Seda. Hay críticas también que bueno, los procedimientos que tiene o que va a tener el Banco Asiático de Infraestructuras no son transparentes, igual que está ocurriendo con la definición de los proyectos de la Ruta de la Seda y la adjudicación, ¿no?, de proyectos de la Ruta de la Seda. Con lo cual, pues bueno, pues hay críticas importantes a este banco. Y el tema de inversión china en Latinoamérica
y en África. ¿Es juego limpio? Bueno, hay muchas críticas a esto. Entre otras cosas porque, vamos a ver, así como en los países occidentales, los que son miembros de la OCDE, hay un consenso, ¿no?, sobre una serie de normas y de actuaciones y de formas de actuación que todos respetan, temas, por ejemplo, del convenio anticorrupción, temas de estudios de impacto ambiental, de sostenibilidad de la deuda de los países a los cuales africanos, en los cuales se invierte y se están dando créditos para esto, y que China no está cumpliendo. Entre otras cosas porque no tiene obligación legal de cumplirlas. No forma parte de la OCDE, se le ha invitado a que forma parte, que se integre y que cumpla con las mismas reglas de juego que los demás, pero de momento pues no ha aceptado. Y eso se ha traducido en que hay muchos países, muchas empresas, que lo que están diciendo es las empresas chinas están ganando posiciones en África, por ejemplo, en proyectos de infraestructura y no están sometidas a las mismas reglas de juego que están sometidas las empresas europeas o las empresas norteamericanas. Tienen acceso a una financiación más blanda, hay menos procesos de due diligence, en fin, con lo cual dice, ¿es juego limpio o no? El hecho es que hay muchas críticas a cómo lo está haciendo China y a que Europa y Estados Unidos deberían tratar de imponer que haya unas reglas comunes que todos cumplan para todos. Bueno, yo creo que con esto pues, hemos pasado ya de la hora que teníamos asignada. Agradecerles a todos que se hayan conectado. Como anunció Enrique, la idea es mantener estos webinarios mientras dure la coronacrisis. La próxima charla va a ser el lunes, lo iremos anunciando por las redes y en la web y por newsletters, tanto del Club de Exportadores como de Iberglobal. Y la idea es que en principio que haya 2 webinarios semanales, uno el lunes y otro el jueves. Como estamos empezando la semana próxima, el del lunes sí ya lo tenemos, pero no sabemos todavía seguro si podrá haber otro jueves o no, pero vamos a intentarlo. En cualquier caso, lo anunciaremos por los mecanismos habituales y gracias de nuevo a todos por haber participado y por haberse conectado en esta sesión. Gracias.